Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva clase de francés. El día de hoy vamos a aprender la conjugación de los verbos terminados en ER. Para poder llegar a la conjugación debemos seguir ciertos pasos antes de hacerlo. Para eso necesitamos entender lo que voy a explicar en la parte izquierda de esta pantalla. En el francés tenemos tres grupos de verbos que se denominan de la siguiente manera. El primer grupo es el grupo más grande de verbos, donde existen más verbos. ¿Sí? Se denomina verbos del primer grupo. El segundo grupo es un poco más pequeño, hay menos verbos que el primer grupo. ¿Sí? Se denomina verbos del segundo grupo. Y la caja número 3 es la más pequeña porque son los verbos irregulares. Por ejemplo, los dos verbos que ya hemos aprendido, como el verbo avoir y el verbo être, pertenecen a la caja número 3 que se denomina verbos del tercer grupo. En los verbos del primer grupo están los verbos cuya terminación son ER. En el segundo grupo están los verbos cuya terminación son IR, y en los verbos del tercer grupo están los verbos que terminan en ER y ER. Sí, obviamente hay algunos verbos que podrían pertenecer al primer grupo o al segundo grupo, porque tienen la terminación ER o EIR, pero son irregulares. Eso lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos conjugando algunos verbos. Sí, pero en los verbos del tercer grupo están los verbos être, los verbos avoir, el verbo pouvoir, el verbo vouloir, el verbo savoir, sí, y se denominan verbos irregulares. Estos dos verbos, sí, las dos primeras cajas del primer grupo, los verbos del primer grupo y los verbos del segundo grupo, se denominan así porque estas dos cajas son los verbos regulares. ¿Por qué son los verbos regulares? Porque cuando usted conjuga el verbo no cambia la forma, ¿sí? En cambio, los verbos irregulares, cuando usted la conjuga, cambia su forma totalmente, ¿sí? Así hemos visto, por ejemplo, el verbo avoir, ¿sí? Cuando usted conjuga, la escritura, la conjugación del verbo avoir no tiene nada que ver con el verbo original, ¿no? Lo mismo el être. ¿Sí? El verbo être empieza con E y es être, ¿no es cierto? Y cuando usted lo conjuga dice je suis, entonces no tiene nada que ver con la raíz o el verbo original. Por eso se llaman verbos irregulares, porque cambia su forma al momento de conjugar el verbo. En cambio, los verbos regulares, que son los verbos del primer grupo y del segundo grupo, no cambian su raíz, el radical del verbo, ¿no? Como por ejemplo, el verbo manger. Si tú conjugas el verbo manger, nos queda así: je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. Entonces, hasta en la pronunciación, la raíz no cambia para nada, ¿sí? Y es por esa razón que estos dos verbos pertenecen al grupo de los verbos regulares. Tienen una sola regla de conjugación, las terminaciones son las mismas, el proceso de conjugación es el mismo. Y así, por favor, les voy a poner un ejemplo de conjugación para que usted pueda comprender, por favor, la conjugación de este primer tema de los verbos del primer grupo. Realizaremos también una pequeña actividad que usted lo va a realizar en casa, ¿sí? Y lo va a subir a la plataforma de la institución. Vamos a ver la siguiente explicación. Hola chicos, para poder nosotros llegar a la conjugación de los verbos del primer grupo que expliqué en la primera parte de este video,
debemos seguir algunas reglas que ustedes deben aprenderse para poder conjugar. Estas reglas las vamos a seguir hasta que usted aprenda a conjugar bien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso que debemos seguir para poder conjugar los verbos del primer grupo que terminan en R? El primer paso que debemos seguir es suprimir o eliminar la terminación ER, ¿sí? Al tratarse de los verbos del primer grupo, este es el primer paso, ¿sí? El segundo paso que debemos seguir es escribir los pronombres personales, ¿sí? ¿Cuáles son los pronombres personales en el francés? Je, tu, il, elle, ne, vous, il, elle, ¿sí? Entonces, el tercer paso es escribir la raíz del verbo, ¿sí? ¿Cuál es la raíz del verbo? Le vamos a poner entre paréntesis. Es el sobrante, ¿no? Sobrante después de haber suprimido R. ¿Sí? Listo, ese es el tercer paso, ¿no? El cuarto paso es escribir la regla de la terminación de los verbos del primer grupo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regla de la terminación de los verbos del primer grupo? Es la siguiente. Vamos a poner atención ya. Entonces, en primera persona, sí, perdón, vamos a poner en primera persona, sí, le agregamos únicamente E, en segunda persona únicamente S, en tercera persona únicamente le vamos a agregar E. Primera persona del plural le vamos a agregar ONS, segunda persona del plural EZ y tercera persona del plural ENT. Estas son las reglas, ¿sí? Esta es la regla de las terminaciones, perdón. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ahora, nosotros hemos creado ya la regla de los verbos del primer grupo, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a realizar la conjugación de un verbo, ¿de acuerdo? Muy bien, yo voy a realizar la conjugación del verbo mirar, ¿ya? El verbo mirar en francés digo regarder, ¿sí? Regarder. Listo, este es el verbo mirar. Si nosotros nos fijamos en lo primero, ¿sí? Este verbo tiene la terminación ER, ¿no es cierto? Que pertenecen a los verbos que estamos aprendiendo a conjugar en este tema. Vamos a ver. Regresamos a la pantalla anterior y el primer paso que debo seguir es eliminar la terminación ER. ¿Listo? Entonces voy, elimino la terminación ER. Sí, ese es el primer paso. El segundo paso dice escribir los pronombres personales, ¿no? Aquí está. Escribir los pronombres personales. En el francés ya habíamos aprendido los pronombres personales cuando realizamos la conjugación del verbo avoir y del verbo être en varias ocasiones, ¿no? Entonces voy y escribo los pronombres personales. Es je, ¿no? Je, no je. Es je, tu, il, elle, ne, vous, il, elle, perdón. Vous, il, elle. Sí, esos son los pronombres personales en el francés, ¿no? Ese es el segundo paso ya ejecutado. El tercer paso, regresamos a la pantalla anterior, el tercer paso me dice escribir la raíz del verbo. ¿Cuál es la raíz del verbo? El sobrante, ¿sí? Después de haber suprimido ER, ¿no es cierto?
Este es el tercer paso. ¿Qué me sobró después de haber suprimido R? Me sobró regarde, ¿verdad? Me sobró regarde. Entonces voy y copio lo que me sobró después de haber suprimido R. Entonces voy y lo copio a todos, ¿sí? Muy bien. Listo, una vez que nosotros copiamos ya todos los verbos, ¿sí? Vamos a seguir el último paso. Y el último paso dice escribir la regla de la terminación de los verbos del primer grupo. ¿Y cuál es la regla de terminación de los verbos del primer grupo? Es esta que nosotros escribimos aquí. Entonces me dice que en primera persona únicamente agreguemos la letra E. En segunda persona me dice únicamente que agreguemos la letra ES. En tercera persona me dice que agreguemos la E, nada más. Regresamos, en tercera persona me dice que agreguemos ONS, ¿no es cierto? Este ya pertenece al plural, pues agregamos ONS. En segunda persona me dice que agregamos EZ, ¿verdad? Voy y agregamos EZ. Y en tercera persona del plural me dice que agreguemos ENT. ¿Listo? Entonces, miren, seguimos los pasos de acá. Lo único que usted tiene que aprender es esto, ¿sí? Y aplicarlo en los verbos. ¿Listo? Muy bien, entonces ya tenemos la regla aplicada en este verbo, ¿sí? Vamos a hacerlo en un verbo más para que podamos ver, en realidad, aplicamos a todos los verbos terminados en R, ¿no? Por ejemplo, el verbo parler. Sí, el verbo parler es un verbo que termina en ER, ¿verdad? Muy bien, este es el verbo hablar. ¿Sí? Este es el verbo hablar. Muy bien, entonces si yo voy y voy a seguir los mismos pasos, esta vez ya no voy a mirar en la pantalla anterior, simplemente vamos a ir aplicando las reglas, ¿listo? Entonces la primera regla que me decía era suprimir R, lo suprimo, le tacho o lo que sea, ¿no? El segundo paso es escribir los pronombres personales. Je, tu, il, elle, ne, vous, il, elle. ¿De acuerdo? Muy bien. El tercer paso, sí, el tercer paso me decía que agreguemos la raíz o el radical o el sobrante, lo que sobró después de haber suprimido R y lo que no sobró es parle, ¿no? Y le vamos a copiar o escribir a todos los verbos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces de aquí voy a seguir el último paso, que es agregar las terminaciones. Entonces, ¿cuál es la terminación en primera persona? E, segunda persona ES, tercera persona E, primera persona del plural ONS, segunda persona del plural EZ, tercera persona del plural ENT. Hemos seguido todos los pasos de la regla, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la conjugación. Listo, ahora tenemos que aprender a pronunciar. Sí, porque no pronuncio como escribo, ya saben, ¿no? Nosotros hemos aprendido las reglas de la pronunciación, de la lectura, de las combinaciones, de las vocales, de las terminaciones, ¿sí? Entonces, debemos aplicarlo aquí. Entonces, en primera persona yo digo je, ¿no? No digo je, digo je, porque la J suena je, la E suena E, je. Regarde, ro, ¿sí? Porque la E suena E, la R suena R. Regarde. La G en este caso suena G porque es la excepción, ¿no? Cuando está seguido de la A, suena G. Si no, suena G. Entonces digo, je regarde. La E al final no suena. Tu, porque suena tu. La U suena you. ¿Sí? Tu regardes. La ES juntas al final no suenan. Por esa razón digo, tu regardes. Je regarde. Tu regardes, il, elle, la E no suena, ¿sí? La E no suena,
Digo, il, elle regarde, la E tampoco suena. ¿Sí? Nous regardons. Nous regardons. ¿Por qué razón? Las S acá no suenan, ¿no es cierto? Esa es la regla que debemos aprender, que las S al final no suenan, ¿no? Aquí ya aprendimos, perdón. La U al lado de la O, de cualquier vocal, de cualquier otra vocal, suena U el conjunto, ¿no? Por esa razón es nous regardons. Nous regardons. Vous, lo mismo, ¿no? La S no suena. La Z nomás aquí no suena, ¿verdad? La regla de las terminaciones. Vous regardez. Il, elle. Las S no suenan. Eso no nos olvidemos. Las S no suenan. Y aquí como está la E y la S no suenan. Il, elle regarde. En las reglas de las terminaciones habíamos indicado que la E, N, T, cuando están juntas ninguna suena. ¿Listo? Entonces nos queda la pronunciación así. Je regarde, tu regardes, il, elle regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle regarde. Lo mismo aplicamos acá. Digo, je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a aplicar en la tarea que les voy a escribir en la plataforma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea? Es escribir la conjugación de los 5 verbos. Bueno, les voy a poner 6 verbos, ¿ya? De esta clase. ¿Listo? Les escribo aquí, por favor. Vamos a escribir la conjugación del verbo jouer, que es el verbo jugar. Vamos a hacer la conjugación del verbo trouver, que es el verbo encontrar. Vamos a hacer la conjugación del verbo marcher, que es el verbo caminar. Vamos a hacer la conjugación del verbo arriver, que es el verbo llegar. Vamos a hacer la conjugación del verbo voler, que es el verbo robar o volar. ¿Sí? Y vamos a hacer la conjugación del verbo sauter, ¿no? Que es el verbo saltar. ¿Listo? Muy bien. Estos 6 verbos usted lo va a conjugar en su cuaderno como tarea. ¿Listo? De todas maneras, en la parte de tareas de la plataforma va a estar tarea realizar la conjugación de los 6 verbos que están en el video. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Por favor, esto lo vamos a subir a tiempo a la plataforma. Cuídense mucho, chicos, que les vaya súper bien en las actividades de esta semana. Au revoir.